Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a los estudiantes de los cursos de práctica de observación participante, a los estudiantes del curso Foreign Language Acquisition and Learning, del curso Didactics of English y del curso Methodology in Foreign Language Teaching. Este espacio es un espacio denominado Webinar From Observation to Insight y se realiza con el objetivo de informar, socializar, discutir todo lo relacionado a la observación participante, al diligenciamiento del diario de campo y a las investigaciones que se han hecho con respecto a la observación participante, desde y sobre la observación participante. Mi nombre es Steffi Marín, yo soy la directora del curso Foreign Language Acquisition and Learning y les doy la bienvenida. Vamos a continuar con la profe Silvia. Buenas tardes a todos. Soy Silvia Juliana León, la directora de Didactics of English, y bienvenidos a todos. Profe Yuri. Gracias, muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Yuri Lorena Flores, directora del curso Methodology in Foreign Language Teaching. Bienvenidos. Como el formato de este encuentro se hizo como asamblea, ustedes van a tener la opción de dejar sus preguntas ahí en la parte superior donde dice P y R, ya que por la cantidad de estudiantes, porque puede pasar de 1000 estudiantes, tuvimos que utilizar este formato. Entonces, por eso no tienen el chat activo, pero sí tienen el espacio de P y R, que son preguntas y respuestas, y ahí pueden ir socializando sus preguntas y pueden ir compartiendo algunas observaciones. Entonces, vamos a iniciar con la profe Yuri. Gracias, profe Steffi. Bueno, a continuación, estimados estudiantes, les invitamos a participar de la siguiente actividad. La idea es poder escanear este código QR a través del aplicativo Mentimeter. Por favor, accedemos a él para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, damos unos segundos para que puedan, por favor, escanear y de esa manera proceder. Ok, les invitamos. Listo, vamos a dar unos segundos más para que puedan hacerlo y acceder. Y ya compartimos. Listo. Ok, creería que ya. Ok, perfecto. Bueno, en ese orden de ideas, estimados estudiantes, hemos querido orientarles a través de las siguientes preguntas para dar un abrebocas pues a este encuentro como tal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos por favor a ingresar. ¿Me confirman, por favor, profe, si estamos visualizando la página? ¿Ok? Sí, la de Mentimeter, sí. Ya. Ok. Very good. Bueno, mis estimados estudiantes, en ese orden de ideas les invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de la práctica de observación participante en la formación docente? Entonces, ok, muy bien, gracias por participar. De esa manera se está alimentando sus respuestas. Perfecto. Bueno, por acá nos dicen conocer diferentes contextos educativos de manera mejorada o mejorando la práctica educativa y pedagógica, realizar una investigación en campo, ¿cierto? Donde tienen la oportunidad de participar en los entornos educativos. La observación participante en la formación docente ayuda a conectar la teoría con la práctica. Bueno, muy bien. El objetivo de la práctica de observación participante en la formación docente es permitir que los futuros educadores adquieran una comprensión profunda y realista del entorno educativo. Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes, por participar
y brindar su perspectiva frente al principal objetivo de la práctica de observación participante en nuestra formación docente. Bueno, analizar los diferentes contextos educativos, por acá nos mencionan. Bueno, realmente mis profes pues están muy alimentados, muchas gracias a todos los participantes. Reconocer el ambiente en el cual próximamente me desenvolveré. Capacitarnos antes de hacer una inmersión real en un entorno virtual. Ok, perfecto. Generar reflexiones en los docentes desde una perspectiva crítica sobre las problemáticas y contextos educativos. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos alimentando a través de sus respuestas. Bueno, entonces en sí, estimados estudiantes, ¿cuál es el principal objetivo de nuestra práctica de observación participante dentro de nuestro rol de docente o ustedes de docentes en formación? Entonces, básicamente esta práctica busca que ustedes puedan desarrollar diferentes habilidades en la enseñanza y aprendizaje del idioma, ¿cierto? A través de una clase como tal, ¿cierto? Permitiendo que ustedes puedan también ser partícipes de las mismas y de esa manera indagar de manera investigativa también, ¿cierto? A través de los diferentes contextos que se puedan presentar dentro de un aula. Entonces, esto es un pasito para nosotros poder verificar, observar, reflexionar y analizar frente a nuestra práctica docente, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo principal de nuestra práctica de observación participante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 162 respuestas. Muchas gracias, estimados estudiantes. Perfecto, bueno, vamos a leer unas dos más y continuamos. Proporcionar a los futuros maestros una comprensión profunda y práctica de la dinámica del aula, las estrategias de enseñanza y el comportamiento de los estudiantes. Bueno, podemos analizar que nuestros estudiantes están inmersos en lo que es una práctica de observación participante. ¿Tienen idea? Todas las opiniones que han manifestado realmente tienen relación a lo que es el objetivo principal de la práctica de observación, que más adelante se explicará con mayor profundidad. Perfecto. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos entonces a continuar con la siguiente. Mi profe Steffi. Sigue la profe, sí. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales fases de la práctica de observación participante? Tenemos que, bueno, vamos a esperar los resultados porque todavía están participando los estudiantes. Bueno, tenemos que el 78% dice que las principales fases de la observación participante son la recolección, interpretación y diseño. Y el 24% habla del diseño, trabajo de campo e informativo. En efecto, para poder recolectar datos, yo tengo que iniciar con unas preguntas orientadoras y para eso este es el objetivo principal de la observación participante, no solamente describir un proceso que ocurre en el aula, sino que reflexionar sobre ese proceso. Por eso la mayoría aceptó en su respuesta, se hace una recolección de datos, una interpretación, que es una reflexión, y luego un diseño de esa estructura del diario de campo. Y eso nos va a permitir que ser críticos ante nuestra propia función docente. ¿Qué elementos puedo tomar y qué elementos puedo dejar de lado? Entonces, hubo también respuesta masiva en esta pregunta. Podemos continuar con la tercera pregunta.
Ahí sigue la profe Silvia. Desde la observación participante, ¿qué técnica de recopilación de datos conoce? Entonces hay diario de campo. ¿Solo dos respuestas? Profe Yuri, puedes darle a análisis ya. Ahora sí aparece. Toma de notas, muy bien. Interpretación, ¿cierto? De lo que veo. Evaluación, experiencias de la comunidad, recolección. Perfecto. Súper, muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta que el diario de campo es uno de tantas herramientas que tengo para hacer observación. Evaluación diagnóstica, súper. ¿Qué pilos? Perfectos. Mm, Entrevistas, diario de campos, encuestas, observación directa. Listo, perfecto. Súper. Profe Yuri, pasamos a la siguiente. Sí, mi profe, Gracias. muchas gracias. Bueno, en esta pregunta, chicos, les invitamos a participar mencionando qué elementos específicos se deben registrar en un diario de observación durante la práctica pedagógica. ¿Qué elementos específicos consideran ustedes, estimados estudiantes, que deben ser registrados dentro de un diario de observación? En este caso, pues sería el diario de campo, como se observó en la pregunta anterior, pues fue uno de los que más. Ok, muy bien. Nos dicen por acá comportamiento de los estudiantes, recursos del docente, preguntas orientadoras, metodologías, ok, oportunidades de mejora, contextos, actividades, estrategias, población, práctica. Excelente, muy bien. Está muy nutrida esta respuesta. Perfecto, bueno, tenemos muy claro lo que se debe incluir dentro de un diario de observación. Muchas gracias por su participación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en sí se pueden registrar diferentes elementos, ¿cierto? Entonces, uno de ellos es básicamente nuestras impresiones frente a la observación, ¿cierto? Donde podemos identificar las diferentes metodologías de enseñanza, de aprendizaje, también reflexionar frente al comportamiento de nuestros estudiantes, ¿cierto? Podemos también analizar frente a las oportunidades de mejora en la práctica docente, dependiendo pues cómo se lleve a cabo, ¿cierto? Entonces hay varios elementos o aspectos relevantes que se deben llevar o que se deben incluir dentro de un diario de observación, los cuales pues evidentemente nos van a permitir a nosotros hacer una reflexión más profunda frente a cómo se está llevando a cabo este ejercicio, ¿cierto? Entonces, dentro de la enseñanza. Entonces, muy bien, gracias por participar. Bueno, acá nos dice actitudes, participación, metodologías, datos generales, descripción, avances, metas, el desarrollo de las clases. Bueno, están todos muy pilos. Muchas gracias a los 146 estudiantes por participar. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente y última. Bueno, chicos, desde su perspectiva o su conocimiento previo, ¿consideran que la práctica de observación participante permite desarrollar habilidades investigativas? ¿Qué consideran ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Desde su experiencia, quienes ya han desarrollado cursos de observación participante en periodos anteriores o quienes están iniciando su ruta de prácticas, ¿qué consideran? A ver, por acá vamos a ver qué nos dicen los estudiantes. Ok, bueno, acá se evidencia un 9.7, casi un 10.
verdadero, un 0.3 nos dice que es falso, un porcentaje, muy bien. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Recordemos que toda esta práctica, a través de la práctica de observación participante, nos da un abrebocas para desarrollar nuestra práctica de inmersión, ¿cierto? En la cual podemos desarrollar también habilidades investigativas. Entonces aquí, efectivamente, a través de la observación participante o el ejercicio que están desarrollando en los diferentes cursos de esta tipología, pues les va a permitir desarrollar habilidades investigativas, ya que ustedes están observando, reflexionando y analizando diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de la enseñanza-aprendizaje del idioma como tal, ¿cierto? Podemos analizar algunas necesidades, problemáticas que evidentemente nos dan una luz para poder investigar. Entonces, muchas gracias a los 161 estudiantes que participaron de este ejercicio. Efectivamente, sí nos permite desarrollar habilidades investigativas. Bueno, mis profes. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, queridos estudiantes, mientras ahorita la profe Silvia quería recordarles que por favor se inscriban en el webinar. Está publicado en la sección de CIPA, así lo van a encontrar ustedes como estudiantes. Le dan clic en inscribirme y una vez le den clic en inscribirme, le dan clic en confirmar asistencia. Solo se puede dentro del espacio de 5 a 7. Entonces, lo pueden hacer. Para cada curso lanzamos el webinar, es decir, ustedes encontrarán 3 invitaciones de inscripción de cada curso, si ustedes están matriculados a los 3 cursos. Si están en el de Didactics y el de Foreign Language Acquisition and Learning, pues encontrarán 2 invitaciones, ¿sí? Pero recuerden que realizamos la invitación desde los 3 cursos, entonces si ustedes tienen matriculados 2, 3 o 1 solo, pues en ese número les va a aparecer la invitación al webinar. Es importante que se inscriban y confirmen su asistencia. Ahora sí, profesor, puede. Bueno, perfecto. Entonces ya una vez hicimos este ejercicio de saberes previos con la actividad de preguntas, vamos a profundizar un poco qué es la observación participante, algunos tips para hacer una buena observación participante y vamos a también abordar cómo hacer la observación participante desde cada curso. Entonces, como ya vimos y algunos de ustedes lo dijeron, esto es una técnica de investigación cualitativa en la que ustedes como observadores e investigadores se adentran en un contexto educativo para comprender sus dinámicas y hacer una observación según el objetivo que tengan. ¿Qué implica ser un buen observador participante? ¿Qué implica esta estrategia? Que haya interacción directa, es decir, que ustedes sean observadores presentes con los sujetos de estudio. Entonces, en este caso, ustedes observan clases, entonces ustedes están presentes en esas sesiones de acompañamiento. Prolongación en el tiempo para una mayor inmersión en esa realidad que ustedes observan. La idea es que observen más de una sesión para que ustedes puedan ver, tener más insumos para esa observación participante. También nos permite un análisis en el ambiente natural de los participantes, que es su entorno educativo. Y también me ayuda como futuro docente a identificar esos factores motivacionales, las dinámicas de clase, los comportamientos, a través de ese ejercicio de observación. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios y por qué nosotros en la universidad tenemos cursos de observación participante? Bueno, pues nos ayuda a tener una comprensión profunda, nos permite revisar si eso que hemos visto en la teoría se aplica y cómo se aplica en la realidad, ¿sí? Entonces nos permite captar esos detalles que no nos serían posibles sin un método de observación. Me permite entrar a un análisis contextualizado, entonces no parte de suposiciones, sino de una realidad situada en un contexto
que me permite evitar esas interpretaciones erróneas que puedo tener al hacer alguna observación. Mejor evaluación de estrategias didácticas. La idea es que ustedes como observadores participantes pues revisen, identifiquen qué prácticas educativas funcionan, qué prácticas educativas merecen mejorar, son sensibles a mejoras y ustedes como futuros docentes, qué pueden implementar, qué pueden aprender de esas prácticas y qué es necesario cambiar. Pueden hacer también, esto permite una reflexión y una autoevaluación. Algunos de ustedes pueden estar haciendo observación de sus propias prácticas y hacer ese ejercicio de autoevaluación, que es importante que todos los docentes hagamos. Esto me funcionó, esto no me funcionó, sin la intención de darnos duro, sino con la intención de construirnos y reconstruirnos. ¿Qué puedo mejorar? Siempre debemos estar en un proceso de constante mejora. Y claramente también favorece la innovación educativa porque me hace pensar y repensar y revisar cómo está mi contexto educativo y cuáles son las necesidades emergentes y así tener unos procesos de innovación dentro del aula y fuera del aula. Los consejos para hacer una buena observación participante, que ustedes definan objetivos claros. Antes de hacer una observación participante, yo debo saber qué voy a ir a observar, cómo la voy a analizar. Registrarlo de manera sistemática. Entonces, algunos de ustedes nos dijeron que usar diarios de campo, rúbricas, entrevistas. En el caso de la observación participante UNAD, nosotros usamos diarios de campo, ¿cierto? Mantener una actitud neutral. La idea es que si bien ustedes pueden ser participantes dentro del contexto educativo, no puedo intervenir de manera abrupta en lo que es en el ambiente natural de ese contexto. Es decir, si tengo un estudiante, ustedes como observadores encuentran que un estudiante al que el profesor le preguntó no sabe y ustedes le ayudan dándole la respuesta, pues ahí están interfiriendo de una manera no tan positiva porque no están dejando fluir la clase. Entonces, siempre hay que mantener una actitud neutral. Y reflexionar sobre la observación. No solo es anotar lo que observé, sino también reflexionar, analizar e interpretar lo que yo observé. ¿Vale? Entonces, esta parte es muy importante porque ustedes pueden preguntarse, bueno, yo tengo 3 cursos de observación, 4 cursos de observación, 2. ¿Qué observo? Y cómo observo según cada curso que tengo. La idea es que si usted bien puede tener hasta los 3 cursos que estamos acá en observación participante en este periodo académico, que usted haga un ejercicio de crítico y que asuma cada observación desde una mirada de cada curso. Entonces, repasemos un poco. ¿Qué vemos en Foreign Language Acquisition and Learning? Foreign Language Acquisition and Learning es un curso que, como su nombre lo dice, se enfoca más en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Cómo aprende el estudiante, ahí vemos teorías de, por ejemplo, Krashen's Theories, cómo los estudiantes procesan y retienen el idioma, cómo los estudiantes aprenden. Entonces, puedo revisar esos procesos cognitivos, puedo revisar también esas interacciones en el aula, si se da input comprensible o el output y hay oportunidades de output para los estudiantes. Entonces, acá me enfoco en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. ¿Listo? Puedo mirar estrategias de aprendizaje, qué técnicas usan los estudiantes para mejorar su adquisición del idioma, si están haciendo observaciones presenciales. Puedo revisar si el estudiante le gusta más repetir o escribir o es un estudiante reflexivo. Entonces me enfoco más en esos procesos de aprendizaje. En Didactics of English, por su parte, pues acá yo me enfoco más en la didáctica del docente, cómo enseño, qué métodos usan, si se incluyen task-based, CLIL, Flip Classroom, qué estrategias también se usa del docente, qué materiales y recursos, qué tan innovadora es la clase, qué tantos recursos educativos se usa, cómo esos recursos mejoran la comprensión de los estudiantes, la participación de los estudiantes, pero también
cómo el docente invita a los estudiantes a participar, cómo el docente genera esos espacios de participación. Entonces, en Didactics of English yo me enfoco más en la didáctica del inglés y en esos procesos de enseñanza del docente. Y en Methodology in Foreign Language Teaching, me enfoco más en los métodos de enseñanza. ¿Qué métodos se usan? Si son tradicionalistas, si son ya más comunicativos, cómo se gestiona la disciplina y la motivación en los estudiantes. Puedo mirar qué formas qué estrategias se usan para la evaluación del aprendizaje, formativas, sumativas, cómo se integra la tecnología. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el mismo diario de campo que le presentaron a Foreign Language Acquisition and Learning no debería ser el mismo que presentamos en Didactics of English, teniendo en cuenta que los cursos están orientados diferentes. Si bien puedo tomar elementos que tal vez se intercalan, se interponen en estos tres cursos, pues el enfoque es diferente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Le doy paso a la profe Steffi. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, algunos estudiantes me dicen que no les aparece para confirmar asistencia al webinar en el campus virtual. Por favor, búsquenlo con la palabra webinar. En el caso de Foreign, aparece así, webinar from observation to insight. En el caso de la profe Silvia, tú le colocaste también webinar, ¿cierto, profe Silvia? Para tus estudiantes de Didactics. Sí, sí, señora. Déjame, si quieres, miro rápido la sábana de notas, cómo le sale a algunos estudiantes. Vale, para que les muestre y ellos puedan registrar. Y en el caso de Methodology, la profe puso también su nombre. Sí, from observation to insight. El nombre. Colocaste así, from observation to insight. ¿Sí? Ya, ya. En el caso de Methodology. Yo les estoy mostrando cómo les aparece a los estudiantes de Foreign. Así les debe aparecer a los de Foreign Language Acquisition. Bueno, queridos estudiantes, Si quieres, profe Steffi, ¿me dejas compartir un vale, momentico, por favor? Para, por favor. estimados estudiantes, hay algunos estudiantes que, a ver, la visual, sí, me están viendo ya mi pantalla. Miren, acá estoy en una de mis estudiantes. Entonces, ella, por ejemplo, ya tiene muchas cipas acá, que les están mostrando acá. Entonces, no le va a aparecer la de Didactics de primera, porque ya tiene algunas acá. Entonces, le vamos a dar encontrar cipas. ¿Listo? Cuando yo le doy encontrar cipas, con el nombre webinar, a ella, a ella ya le aparece, miren. A ella le aparece de una vez webinar, entonces le doy me interesa, le damos me interesa y volvemos luego a la página de inicio. Y cuando ya llegamos a la página de inicio, le damos, entonces lo voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar webinar, le doy me interesa, aceptar. Ahí no están registrando asistencia todavía y simplemente les está diciendo, ay, yo quiero ingresar a ese encuentro. Ya luego debo volver a mis cursos virtuales y aquí ya le debo dar confirmar asistencia. Perfecto, porque hay algunos estudiantes que ya tienen muchas cipas ahí y no les aparece. Entonces, para que lo hagamos así y ya luego revisamos. Profe Estefi, ya puedes continuar. Gracias, profe. Bueno. Bueno, continuamos con una sección muy importante que trata de las investigaciones que se han realizado desde la observación participante y sobre la observación participante. Cuando yo digo desde la observación participante es porque la investigación la hacen los docentes en formación. Se han identificado estas 5 líneas de investigación que
son las más frecuentes. El desarrollo de la competencia docente en lenguas extranjeras. ¿Qué observan los estudiantes? Que el docente en lenguas extranjeras tenga las habilidades, la competencia lingüística, sociolingüística, pragmática, esa competencia comunicativa para orientar las clases. También observan las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula de lenguas extranjeras. Hacen un análisis de los métodos de enseñanza, la didáctica, la pedagogía, las herramientas. Factores afectivos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. ¿Qué tanto influye la ansiedad, el miedo, la tranquilidad a la hora de aprender la lengua? Son factores afectivos y emocionales. La evaluación y la retroalimentación en la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿cómo se da este proceso? En los criterios que tiene el docente para evaluar el desempeño de un estudiante y el uso de tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. A continuación les presento 10 estudios clave que han analizado la observación participante en la formación en lenguas extranjeras. Entonces tenemos el primer estudio, que es la inquietud ante la observación en el aula en el docente de lenguas extranjeras. Un hallazgo clave en esta investigación fue que los docentes en formación sienten ansiedad ante la observación, lo que impacta su desempeño. El objetivo de esta investigación era precisamente estudiar el impacto de las observaciones en su práctica en el aula. Y se encontró que esos docentes sienten temor y sienten rechazo a ser observados. Pero otra cosa interesante fue que ellos dijeron, si esta observación se hace de forma frecuente, ya no sentimos ese mismo temor. Ellos también manifestaban que ellos querían saber de primera mano cuáles eran los criterios bajo los cuales iban a ser observados y los estándares de evaluación. Es decir, para qué los observaban y qué les iban a evaluar. Entonces, este estudio demostró que esa condición de observación puede afectar la conducta normal de un docente o que es observado, ¿sí? Entonces es muy interesante precisamente identificar todo el impacto que tiene la observación en esos docentes. El segundo estudio nos habla de la observación en el aula como método de investigación lingüística. Y un hallazgo clave de esta observación, de esta investigación, es que la observación es crucial en la adquisición de segundas lenguas y en la formación docente. Incluso se sugiere en la investigación que al ser la observación tan importante debería sistematizarse y debería investigarse sobre las diferentes técnicas para poder tener el máximo, la máxima utilidad o el máximo rendimiento y desempeño de esta herramienta o de este instrumento de investigación. La tercera investigación nos habla de la observación de clases como vía de aprendizaje para los docentes en formación. Entonces, lo que buscó este estudio fue socializar una experiencia de algo que se realizó en un instituto de idiomas con relación a la observación. Y ellos consideraron, o mejor, encontraron que la observación más que un método de evaluación debe ser un método de formación. Y ellos dijeron, el docente que es observado también debe reflexionar sobre los hallazgos que se describen en los diarios de campo, ¿sí? Hay una, como resultado también de esta investigación, hay una creación de una guía de observación en donde ellos quieren establecer que haya objetividad y que sea un registro sistemático. Entonces ellos dicen, bueno, la observación debe tener unos parámetros y debe ser que debe ajustarse a las necesidades específicas de la población. Debe responder a un problema, ¿sí? Que yo me planteé, como en el caso de nuestro diario de campo, nosotros nos planteamos al inicio unas preguntas orientadoras. Acá en el estudio dicen, bueno, debemos establecer un problema y hacernos unas preguntas previas a la observación.
Ellos en esa investigación, solamente voy a hacer énfasis en los estudios más relevantes. Entonces, en este tercer estudio me enfoco bastante porque ellos descubrieron que eh, hay tres clases de observación, o plantearon mejor que hay tres clases de observación, que hay una observación para la evaluación, en donde se evalúa el desempeño del docente y los logros de los estudiantes de acuerdo a ese desempeño docente. Hay otro que es observación sin evaluación, que solamente le da unas recomendaciones al docente. Y la otra observación es para el aprendizaje y la formación del profesor. Y allí es donde sí se hace un análisis y reflexión desde el docente que es observado. Entonces el docente que es observado se plantea preguntas como ¿cómo lo hice? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué falló? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Eso es muy claro. Seguimos con el cuarto estudio, que nos habla de las investigaciones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en Querétaro. Y el hallazgo más importante es que las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras han evolucionado con la observación en la práctica. ¿Por qué? Porque permiten identificar dificultades y permiten socializar a la comunidad para que entre todos establezcan las mejoras que podrían influir en su práctica docente. Un quinto estudio, que en este también voy a hacer énfasis, es un estudio sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en colegios de Cali. El hallazgo clave fue que las estrategias observadas en las aulas permiten analizar la efectividad de la enseñanza de lenguas extranjeras. Este estudio es súper interesante porque este estudio busca describir las metodologías en los colegios públicos de Cali. Entonces analizaron 17 colegios públicos y eh, solamente en educación básica y media, en enseñanza del inglés. En ese estudio participaron 44 estudiantes y participaron 2 docentes. Pero lo bonito de este estudio es que los estudiantes, los 44 estudiantes, este estudio lo realizaron en el 2004, ya hace muchos años, pero hay un factor clave y es que los estudiantes pertenecen al programa de lenguas extranjeras de la Universidad del Valle y en sus cursos de seminario de investigación 1 y 2, ellos debían hacer ese trabajo de campo, que consistía en ir a observar clases y diligenciar diarios de campo. Pero las docentes vieron una ventaja en eso y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos que nuestros estudiantes nos traen? Tenemos que mostrárselos al público y mostrarles cómo están enseñando en los colegios de Cali. Entonces ellas dijeron, bueno, que los estudiantes recolecten la información, pero nosotros la sistematizamos. Y así lo hicieron. Y encontraron que, bueno, ellos hicieron una investigación y escribieron un artículo. Y en el artículo al inicio hablan de la evolución de las lenguas extranjeras. Entonces, ¿cómo se inició a enseñar una lengua extranjera? En la primera lengua o el primer dato se registra desde el siglo XVIII, cuando se inició a enseñar el latín, porque era la lengua que se utilizaba para la educación, la religión, el comercio, y empezaron a mostrar cómo se utilizaban esos métodos tradicionales, desde la gramática, desde la repetición, etc. Luego hablaron de su enfoque metodológico y luego de los resultados. Y yo quiero hablarles de los resultados porque los resultados mostraron, primero, que ellos pudieron hacer una caracterización del aula de lenguas extranjeras a nivel local. ¿No? Entonces, ellos pudieron crear un diario de campo. Era muy sencillo en esa época, el diario de campo solo tenía 2 columnas, una en la que describían la clase y la otra en la que la interpretaban. Entonces, primero exactamente y objetivamente qué observé, tal cual lo que observé. Segundo, qué interpreto, qué análisis hago a partir de lo que observé. Ellos encontraron lo siguiente, que las habilidades que más desarrollan en los colegios de Cali son la gramática y el vocabulario, más que las habilidades de escucha, habla, escritura, y que con una frecuencia muy bajita la pronunciación, entonces que se enfocan bastante en gramática y vocabulario, que la habilidad menos presente es la de la lectura,
que en muy pocas ocasiones los docentes y los estudiantes se comunicaban en lengua extranjera. En su mayoría de tiempo era en lengua materna. Que es el mayor tipo de corrección que había era sobre pronunciación. Era lo que más corregían los docentes y lo que más se enfocaban. Y que los recursos más utilizados eran el tablero y el texto guía. Entonces yo les hago una pregunta. Si hacemos este mismo estudio en la ciudad en donde ustedes viven, y este estudio fue hace 20 años, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿será que los hallazgos nos van a mostrar algo diferente o se mantendrán? Algo diferente. O se mantendrán algunos aspectos de esa investigación. Por ejemplo, ¿se mantiene que los recursos más utilizados son el tablero y el texto guía? ¿O eso ya ha evolucionado desde hace 20 años que se presentó el estudio? Ustedes podrían hacer un estudio comparativo, por ejemplo. Y lo interesante de conocer estas investigaciones es que ustedes se pueden ir con ideas. Ustedes dicen, ay, mire que investigaron sobre eh, la metodología de la enseñanza del inglés o sobre cómo la observación ayuda a los docentes en formación o sobre cómo la microinvestigación ayuda también a los docentes en formación. Esa es la idea de esta socialización. Que ustedes se vayan con esos conceptos y con esas ideas semilla para que también inicien su proceso de investigación. La investigación es fundamental para nosotros como docentes. En el sexto estudio nos hablan de la microinvestigación como estrategia en la práctica docente de lenguas extranjeras. Y acá lo que hizo el autor fue investigar cómo esa microinvestigación impactaba el desempeño del docente en formación. Y hay algo muy importante aquí, y es que este investigador empezó a consultar toda la literatura que había sobre la microinvestigación en la práctica docente y encontró que hay muchísimos estudios sobre la importancia de la investigación en los docentes, ya cuando se gradúan, en los docentes, en los profesionales, pero no hay investigación sobre la investigación que realizan los practicantes, los docentes en formación. Entonces el autor dijo, bueno, pero yo quiero mostrar cuáles son esas ventajas de que ellos sí realicen investigación. Entonces él encontró que una de las ventajas era detectar problemas en la práctica docente. Ellos hacían una autorreflexión. También encontró que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Que los estudiantes en formación, los docentes en formación ponían en práctica lo estudiado en clase y que les servía para preparar un proyecto de investigación más complejo. La conclusión final es que la investigación mejora la educación, ya que el maestro puede generar conocimiento a partir de su práctica docente. Entonces, dentro de su aula, tiene muchas fuentes de información que le permiten precisamente crear conocimiento. Bueno, voy a continuar con el siguiente estudio, que consiste en la formación laboral investigativa en la licenciatura en lenguas extranjeras. Su hallazgo clave fue la observación en la práctica docente, que la observación en la práctica docente permite un aprendizaje más realista. Aquí destaca la importancia de que el docente tenga esa competencia comunicativa en su desarrollo profesional. La siguiente investigación que dice Aprendiendo inglés fuera del aula, beneficios de las inversiones lingüísticas en países anglófonos para estudiantes de secundaria y bachillerato. Fue un estudio que se realizó en Madrid y ellos querían mostrar cómo esas oportunidades de viajar, pero para estudiantes de bachillerato, de estar inmersos en países anglófonos, podían mejorar su desempeño. Entonces, ellos encontraron que los estudiantes mejoraron en todas sus habilidades lingüísticas y que definitivamente es una práctica que se debe realizar. En las siguientes dos investigaciones, la observación participante en la formación de lenguas extranjeras
su hallazgo clave fue la observación ayuda a los docentes a comprender mejor las necesidades de los estudiantes. Y se articula con la última investigación que data o habla de que el proceso de observación, de un caso de observación en una universidad de Costa Rica. En esa investigación, el objetivo era analizar las actividades que implican la supervisión de la labor docente y el proceso de observación a los profesores practicantes. Y esta investigación también fue interesante porque ellos descubrieron que en Costa Rica el docente que observa no solamente evalúa al estudiante, al practicante, sino que también dentro de la clase que observa interviene. Entonces, interviene para apoyar una actividad que esté haciendo el practicante, o sea, le da más confianza. Y al finalizar la clase, le da su retroalimentación y le dice al estudiante que también dé su concepto sobre su propia clase y le hace unas preguntas que establece a través de los criterios y le dice, bueno, yo observé que usted hizo esto y esto y esto, ¿qué usted cree que utilizó la estructura correcta para su clase? ¿Usted cree que su metodología fue eficiente para el objetivo que tenía planteado? ¿Usted considera que estableció un objetivo de clase? Entonces, hay un apoyo mutuo y un análisis reflexivo que no se limita a observar, sino que también analiza lo observado. Espero que ustedes se lleven muchas ideas de estas investigaciones y que ya tengan en su mente, bueno, voy a hacer mi investigación, mi proyecto de grado con base en este tema. Siempre lo hacemos sobre algo que nos interese, que nos guste, porque pues, la investigación dura mucho tiempo y no nos vamos a meter en un tema que no nos gusta cuando sabemos que debemos dedicarle muchísimo tiempo a él. Listo, profe Yuri, ya puedes continuar. Gracias, mi profe. Permítanme un momento. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a continuar con algo muy importante. ¿Me escuchan? Profes, ¿me pueden confirmar? ¿Es tan amable? Sí, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema sobre lo que es un diario de campo, sus características e importancia y por qué debemos desarrollarlo o completarlo de manera pues muy consciente de alguna manera, por decirlo, dentro de cada curso. Entonces, es indispensable primero comprender que el diario de campo es un instrumento de recopilación de datos, ¿cierto? Entonces, este instrumento lo utilizamos dentro de la observación participante, el cual nos permite, evidentemente, registrar de manera pues más detallada sus percepciones, el análisis que podemos dar frente a lo que hemos observado y también podemos analizar digamos, las diferentes metodologías, las diferentes, pues, comportamientos, los diferentes tipos de recursos que, digamos, los docentes han estado utilizando dentro del desarrollo de su clase, ¿cierto? Entonces, por eso el diario de campo está incluido como un instrumento de recopilación y el cual, pues, es muy importante dentro de la observación participante. Ahora bien, ¿cuáles son? ¿Por qué su importancia? Primero, porque nos ayuda a reflexionar, evidentemente nos ayuda a documentar de manera pues muy detallada lo que estamos observando, ¿cierto? Además de esto, nos permite a través de, digamos, de estos detalles, de esta documentación que hacemos previamente, identificar diferentes patrones, necesidades o problemáticas que pueden surgir a través de la observación, ¿cierto? Y también lo podemos
analizar como una oportunidad de mejora dentro de la enseñanza y aprendizaje pues de lenguas extranjeras, en este caso del idioma inglés, ¿cierto? Adicional a ello, esto es un insumo importante, estimados estudiantes, que nos van a permitir, ¿cierto?, realizar análisis posteriores y que de cierta manera nos ayuda también en la parte investigativa, ¿cierto? Y a raíz de estas reflexiones, ¿cierto?, también nos permite a nosotros autoevaluarnos cómo estamos llevando a cabo pues nuestra labor como docente, ¿cierto? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué debemos incorporar? ¿Cómo debemos innovar? ¿Cierto? Como futuros docentes. Entonces, esta es la importancia del diario de campo, siendo pues un instrumento muy útil e importante dentro de la observación participante. Ahora bien, ¿por qué lo utilizamos? Pues evidentemente, como ustedes han podido analizar dentro de los cursos de observación participante que están desarrollando dentro de su práctica, podemos registrar observaciones sobre las diferentes metodologías, dinámicas de clase, comportamientos de sus estudiantes, ¿cierto? Analizar el impacto de las diferentes estrategias que se están implementando o llevando a cabo, ¿cierto? De esta manera podemos reforzar las mismas y ser, digamos, unos docentes innovadores, ¿cierto? Llevando a cabo en el aula, pues de manera muy pedagógica el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés. ¿Cierto? Adicional a ello nos permite reflexionar, ¿cierto? O autoevaluar nuestro propio proceso, ¿cierto? Entonces, a través de, digamos, de la observación y de la descripción de los mismos detalles dentro del diario de campo, pues me va a permitir a mí también autoevaluarme como docente en formación, ¿cierto? De qué podemos mejorar y qué podemos incorporar dentro de nuestras clases, qué debemos analizar, qué aspectos relevantes se deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, es un instrumento súper importante. Y adicional, como ya lo había mencionado, pues es un insumo para investigaciones o informes, ¿cierto? Desde manera cualitativa, de un enfoque cualitativo que nos permite pues afianzar también nuestras habilidades investigativas. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características que tiene el diario de campo dentro de la observación participante? Es reflexivo y descriptivo, evidentemente, es estructurado porque como ustedes pueden observar o analizar e identificar, estimados estudiantes, en cada curso el diario de campo tiene una estructura que se debe cumplir y desarrollar de manera detallada, lo cual nos permite a nosotros encontrar digamos, esa información de una manera más clara y precisa, ¿sí? No es como que brindar ideas por brindarlas, sino que a través de la estructura que tiene el diario de campo para los diferentes cursos de observación participante de nuestra universidad, pues podemos identificar su estructura y de esa manera pues nos permite a nosotros desarrollar ejercicios progresivos y continuos en cuanto a los detalles, ¿cierto? Es confidencial porque evidentemente cada estudiante lo desarrolla de manera individual desde su perspectiva, ¿cierto? Y es flexible porque se permite también hacer cambios, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes consideren, podemos cambiar o incorporar más información. Entonces, el diario de campo en sí, estimados estudiantes, cumple un papel muy importante dentro de la recopilación y análisis de la información que ustedes están observando, ¿cierto? Es importante mencionar que el diario de campo de nuestra observación participante de los diferentes cursos que están llevando a cabo tiene una estructura específica, ¿cierto? En este caso tenemos la observación, impresiones y evaluación. Aquí hacer hincapié en la importancia de completarlo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces recordemos que él tiene una estructura, al inicio solicita información frente al acompañante o personal externo e interno de la universidad, quien está pues llevando a cabo su acompañamiento en la práctica de cada curso. Entonces, en este caso, pues va la información de su tutor asignado dentro del curso como tal, ¿cierto? Al inicio, pues solicita la información de la dirección de curso y pues que evidentemente cada diario de campo tiene sus
enfoques. Entonces, como lo mencionaban anteriormente las profes, hay 3 diferentes. Si yo como estudiante estoy desarrollando mis 3 prácticas, 2 o 3 o solo uno, pues debo analizar el enfoque que tiene cada curso y de esa manera hacer pues mi observación, es decir, completarlo cumpliendo con el enfoque de cada curso. Es decir, que el de methodology, pues evidentemente lo que tú observes, pues no, o lo que analices o reflexiones frente al proceso de desarrollo de las clases, pues no te va a servir para Didactics, porque tienen un enfoque diferente. Entonces aquí sí queremos hacer hincapié en que es importante, si tú tienes 2 cursos o todos los 3 matriculados, pues cada diario debe cumplir con el enfoque específico de cada curso. No es que el uno me va a servir para el otro, pues no es la idea porque se supone que cada curso tiene su propio enfoque y la idea es que ustedes también pues reflexionen, ¿cierto? Y puedan cumplir con lo que se les está solicitando en cada curso. Entonces, acá sí hacemos pues como directoras y redes de curso, esa observación y consejo para todos ustedes, estimados estudiantes, ya que pues evidentemente el diario de campo es el instrumento donde ustedes van a redactar, ¿cierto? La información que están observando en cada uno de los cursos que está pues actualmente cursando o matriculados. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué se debe completar dentro de la observación? Damos el paso a la profe Silvia, mi profe. Listo, sí, señora. Bueno, entonces regáleme un segundito, lo presento. Bueno, entonces ya vamos a ir al formato UNAT, ¿listo? Ya vamos a enfocarnos en el formato UNAT. Yo por acá tengo el diario de campo abierto. Miren acá. Entonces, como la profe Yuri lo explicó, lo revisó, pues vamos a mirar que este formato se divide en observación, impresiones y evaluación, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos acá en lo que nos pide observación. Nos pide el eje temático, preguntas que orientan la observación, contexto de observación, comunicación con el grupo poblacional, momento inicial, momento intermedio, momento final, uso del material didáctico e interpretación. Entonces, ¿qué se pide? O bueno, la idea es explicarles hoy cómo hacerlo. Entonces, miren, en esta parte del eje temático, pues ahí describimos el tema central de la observación, ¿sí? Como la competencia comunicativa, la metodología utilizada, el enfoque pedagógico, ahí revisamos el eje del eje y el eje el tema de la clase y en la descripción revisamos como lo que se trabaja a grandes rasgos, ¿sí? Preguntas que orientan la observación, pues eso depende. Profe Yuri, tienes el micrófono abierto. Las preguntas que orientan la observación. Profe Steffi, ¿tú le puedes apagar el? Ah, ya la puedo silenciar, listo. Preguntas que orientan la observación, pues las preguntas que les mostramos hace un rato, ¿cierto? Depende de cada curso, entonces, dependiendo del enfoque que le vayan a dar, cómo se involucran los estudiantes en cada actividad, qué estrategia utiliza el docente, de qué manera se utiliza el material didáctico. Esas preguntas las orientan ustedes antes de hacer las observaciones. Ustedes dicen, bueno, me voy a enfocar en el temario de Didactics of English y voy a analizar las dinámicas y metodologías del docente, ¿vale? ¿Cuál es el contexto de observación? Entonces aquí ustedes deben mirar si están en un entorno físico o virtual, deben analizar número de participantes, condiciones del espacio, qué recursos se usaron, entonces que se dio por un aula virtual de Microsoft, que participaron 15 estudiantes, que el nivel general de la clase era A1, que se usó presentaciones interactivas, que se usó herramientas digitales tales como tal. Entonces, ese es el contexto. Y ahí dice momento inicial, momento intermedio y momento final. ¿Qué reviso yo en el momento inicial? ¿Cómo se da la bienvenida a los estudiantes? Si hay alguna actividad de icebreaker o rompehielos,
si el docente procura un ambiente acogedor, la actitud de los estudiantes al iniciar la clase. En el momento intermedio, yo ya detallo las actividades centrales de la sesión. No es necesario que en una observación participante, pues, yo escriba detalladamente todo, sino enfocarme en esas actividades centrales, en la participación, en cómo se desarrolla la sesión y en el momento final ya miro cómo se cierra, si se hace alguna actividad de evaluación, autoevaluación, evaluación de pares, si utilizo alguna lista de chequeos o si mi, si el docente utiliza más una evaluación sumativa o formativa. ¿Listo? El uso de material didáctico, reviso qué material se utilizó, presentaciones, videos, fichas de trabajo, si no se utilizó, si solamente se enfocó en el tablero y marcador, o si el profesor usó videos, presentaciones, si ese material es adecuado para el estudiante y si lo que el profesor está enseñando efectivamente tiene relación con el material mostrado, ¿vale? Y ahí ya ustedes hacen una interpretación. Si a ¿qué pueden ustedes rescatar de la sesión? ¿Cómo todo esto en conjunto, ya visto como una clase, funciona, no funciona, por qué no funciona? Entonces, esta es la parte de observación y esta es la parte inicial del diario de campo, ¿vale? Ya luego seguimos Impresiones. con impresiones. Sí. Gracias, profe. Entonces, bueno, yo quiero mostrarles, así como la profe Silvia, también quiero mostrarles el diario de campo. Para el curso Foreign Language Acquisition and Learning, tengan en cuenta cómo es el diligenciamiento. En la tabla 2, que dice información del escenario de práctica, colocamos la información de nuestro curso Foreign Language Acquisition and Learning, ya que es el escenario, ¿cierto? Es un escenario virtual que es nuestro propio curso. Representante legal, colocamos el nombre de la directora, en este caso es mío, correo, teléfono y el tema de la clase observada. Esta tabla ya la debieron compartir sus tutores con todos ustedes. En las tablas 3 y 4 se coloca la información de su tutor. Si tu tutor es el tutor Arturo, la tutora Norma, Yara, etcétera, esa información la colocan aquí en las dos tablas, tanto en profesional externo como en docente de acompañamiento online. ¿Listo? Para aclarar. Bueno, la profe Silvia habló de la sección de observación, que consiste básicamente en la objetividad que tenemos al documentar y describir lo que se observó en la clase. Yo voy a hablar de las impresiones. Y las impresiones tienen dos ejes temáticos. Uno, que se llama cualidades, habilidades, actitudes, competencias, paradigmas, juicios que se dan en la sesión. Y el otro eje es cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo del docente de formación. Para ello, yo destaqué estos aspectos que encontramos a continuación y que nos permiten conocer claramente qué debemos plasmar en esa sección de impresiones. Primero, cualidades, habilidades, actitudes y competencias. ¿Qué rasgos destacaron en los docentes y estudiantes durante la sesión? Tenían habilidades para el aprendizaje del inglés, su actitud era positiva, tenían una competencia para el aprendizaje, para la enseñanza, tanto del profesor como del estudiante. Cualidades muy hábiles para procesos de lectura, de pronunciación, de escritura, muy hábiles para unas habilidades y de pronto dificultades en otras. Acá no solamente yo describo, sino también analizo y relaciono con mi conocimiento previo. Todos ustedes tienen conocimiento previo de las clases porque ustedes han estado en clases de inglés. Entonces saben cómo es una clase de inglés, cómo es la dinámica, cómo es la participación, etc. Cómo es la metodología. Ustedes pueden hacer esas comparaciones con lo que observan. Y acá es donde van a analizar y a plasmar esas impresiones. ¿Cuáles son las cualidades que identifican tanto en docentes como estudiantes? Modelos mentales, juicios y emociones. ¿Cómo influyeron las creencias y perspectivas en la dinámica de la clase? Es decir, creencias también relacionadas con las actitudes, ¿no? Porque yo la puedo ver a través de la actitud, porque no estoy entrevistando al estudiante.
pero sí estoy viendo que el estudiante tiene una creencia de que el inglés es muy fácil y que puede dominar el idioma. Otro estudiante no se interesa por la clase porque siente que no es fácil para él, que no se identifica con las actividades propuestas. Todo eso yo inicio a analizar. No todavía desde la entrevista, no todavía desde la encuesta o desde el cuestionario, pero sí dentro de la observación. Yo sí puedo observar creencias, puedo verla a través de las actitudes, de lo que me muestran los estudiantes. Si participan activamente, si no participan, si hay unos que siempre participan y hay otros que no. Todo eso yo lo puedo identificar. Participación y observación. Desde la etnografía, que también es un método que se utiliza en los diarios de campo, ¿sí? Cuando yo observo también se dice que se hace desde la parte etnográfica y más cuando es observación participante, porque la etnografía me permite describir desde dentro de la población. ¿Sí? Si yo estoy inmerso en la población, observo y en algunas ocasiones participo. Por eso es importante que ustedes asistan a la comunidad virtual de lengua, a esos encuentros, porque ahí pueden participar. Quizás ahorita en las actividades propuestas en Foreign y en Didactics, ustedes observen unas grabaciones, pero si asisten a la comunidad virtual de lengua van a tener la oportunidad de participar también. Y esas invitaciones las haremos en el transcurso de esta semana o la otra semana que ya probablemente iniciarán. En cuanto a la influencia en su desarrollo académico y profesional, aquí nos habla de cómo se relaciona esta clase con su formación docente. Es decir, ustedes, ¿cómo impactan en su formación esta experiencia que tuvieron al observar? ¿Identificaron nuevos encontraron hallazgos interesantes? Por ejemplo, ustedes digan, uy, no, cuando la profe utilizó EducaPlay, ellos participaron, pero antes ellos se mostraban muy fáciles. No, cuando el profesor utilizó esta herramienta de Mentimeter, participaron muchísimo más. Sí, este tipo de cosas y también cómo impactan en su formación. ¿Qué rescatan y qué utilizarían también ustedes? Recordemos que este es un ejercicio de comprensión e interpretación basado en su experiencia. No es solamente describir, sino analizar y reflexionar. Por eso es importante que la reflexión sea crítica y nosotros no queremos saber lo que piensa la inteligencia artificial. Queremos saber lo que piensa cada uno de ustedes. No queremos encontrar dos diarios de campo iguales, porque cada uno interpreta de forma diferente. Yo interpreto diferente a lo que interpreta la profe Silvia. Puedo describir similar a como ella describe una situación, pero la voy a interpretar diferente. ¿Sí? Entonces, si queremos ver en ustedes esta reflexión y reconocer su propio análisis, su propio pensamiento, su propia voz, que resalte lo que Steffi Marín pensó sobre esta clase. Entonces es muy importante ser crítico a la hora de observar. Acá ya viene ese proceso de interpretación y reflexión en las impresiones. Continuamos entonces con la evaluación. Profe Yuri, puedes compartir. Gracias, profe, muy amable. Ok, bueno, para finalizar la explicación de la estructura de nuestro diario de campo, como pueden observar, terminamos con la evaluación. Este aspecto es supremamente importante desarrollarlo o completarlo de manera pues muy consciente, por decirlo de alguna forma, estimados estudiantes, ya que es aquí donde ustedes van a dar su opinión frente a lo observado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos incluir acá? Primero que todo, ustedes en el transcurso de su observación van a poder identificar fortalezas y debilidades dentro de la práctica docente, ¿cierto? Esto depende evidentemente el enfoque de cada curso, ¿cierto? Entonces aquí ustedes pueden brindar su opinión frente a cómo desarrolló el ejercicio los docentes en formación, en el caso de Methodology, o cómo ustedes observaron el ejercicio por otros docentes en los demás cursos de práctica, ¿cierto? Entonces, es brindar su perspectiva, su propia opinión, y como lo mencionaba la docente Steffi, pues es propia. No es buscada de Google, no es de un compañero del periodo anterior, es su propia
opinión y punto de vista frente al desarrollo de la observación, porque de lo contrario no tendría mucho sentido desarrollar este ejercicio, ¿cierto? Entonces es importante que como docentes en formación nos autoevaluemos el proceso, digamos, de cierta manera que estamos desarrollando. Y es aquí a través de este ítem donde podemos pues incluir nuestras perspectivas, ¿cierto? Adicional a ello podemos brindar un análisis, ¿cierto? De cómo esto puede contribuir a la formación, es decir, brindar aspectos o mencionar aspectos relevantes frente a lo que pueden mejorar, ¿cierto? A posibles mejoras u oportunidades de mejora frente al desarrollo que han observado, ¿cierto? Las estrategias como alternativas, ¿cierto? Para optimizar la enseñanza desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, en el curso de Methodology, ¿cierto? Es decir, sabemos que debemos llevar a cabo nuestro micro-teaching, pero incluyendo nuestros métodos de enseñanza, dependiendo pues evidentemente del método que han seleccionado. Entonces se llevó a cabo de la mejor manera, realmente sí se aplicaron los principios principales de dicho método que pues los estudiantes trataron de llevar a cabo o incorporar dentro de su clase como tal. Entonces es su opinión frente a lo que realmente están observando. Adicional a ello, brindar pues también posibles estrategias, dar su punto de vista, pueden mejorar en ciertos aspectos, incorporar ciertas estrategias pedagógicas, ¿cierto? Y adicional, relacionarlo con teorías pedagógicas y metodologías de enseñanza. Es decir, aquí también podemos apoyarnos de nuestro material que tiene cada curso como tal, ¿cierto? Para soportar nuestras ideas. Recordemos que dentro del diario de campo también podemos incluir nuestros autores dentro de los diferentes pues, cursos, evidentemente, que tienen como soporte de nuestras ideas. Pero ahora bien, no es que pues la mayoría de mi diario de campo esté soportado por autores y mi opinión sean 2 líneas. La idea es que realmente ustedes sean autocríticos, que desarrollen ese pensamiento crítico, chicos, ¿cierto? No es solo ir a la IA y desarrollar estrategias, sino que realmente reflexionemos frente a lo que estamos observando, frente al desarrollo y ejecución del docente como tal dentro de una clase. Entonces, es importantísimo tener claridad aquí en que este último ítem básicamente es su opinión constructiva, evidentemente, de mejora frente a las oportunidades. Pero si por lo contrario todo estuvo genial, les pareció que realmente cumplieron con sus expectativas, pues entonces también brindar una opinión significativa. No es que mis compañeros desarrollaron satisfactoriamente la clase cumpliendo con todos los requerimientos y listo. No, ¿por qué considera que realmente ellos desarrollaron de manera satisfactoria el ejercicio, ¿cierto? Entonces es brindar realmente su opinión desde un punto reflexivo y de pensamiento crítico, mis estimados estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, importantísimo que la estructura de su diario de campo sea desarrollada de la mejor manera. Digamos, ese es el objetivo de esta webinar, que queremos con nuestras directoras de curso que ustedes realmente se lleven una idea muy clara de lo que es la observación participante y del objetivo de la misma y que en definitiva esos diarios de campo sean desarrollados muy bien. Recordemos, pues también no falta, pues nos sobra decir la importancia de sus ortografías, gramáticas, redacción. Recordemos, estimados estudiantes, que somos docentes en formación, por ende, pues son aspectos no menos importantes de mencionar durante el desarrollo de este ejercicio, el cual se desarrolla de manera individual para cada curso. Y sin olvidar que se le debe brindar el enfoque que cada curso tiene. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro frente a cómo deberían desarrollar este ejercicio. Bueno, mi profe, no sé si tienen una otra opinión o continuamos con la siguiente.
Profe Yuri, si te parece, bueno, yo aquí lancé una discusión con los estudiantes y Ok. les solicité escribir sus preguntas sobre la temática de nuestro webinar. Entonces, Ok, pues perfecto. animarlos a que hagan sus preguntas. eh, Aquí entre las tres vamos a responder dichas preguntas y ya en un momento la profe Yuri nos va a compartir una actividad final Claro que sí. para ya cerrar con este evento. Entonces, queremos leer sus preguntas, por favor, sosténlas. Ya las vamos a leer. Preguntas sobre la temática, ¿vale? Sobre la observación participante, el diario de campo. Ya preguntas específicas sobre cada curso, las vamos a hacer ya los tutores, pero generales sobre el campo de observación participante y nuestro método de recolección de datos, que es el diario de campo. Ok, muy bien. Bueno, acá una estudiante nos brinda la opinión, nos dice que ya hemos evolucionado, los estudiantes prefieren clases virtuales con videos de pronunciación nativa. Bueno, entonces ella menciona que hay evolución dentro del desarrollo de la docencia. ¿Sí, mi profe Silvia? No, yo iba a hacer era un comentario acerca de la asistencia, chicos. Recuerden que no solo inscribirse, sino también confirmar asistencia, porque por ejemplo en mi curso tengo 21 estudiantes que le dieron me interesa, pero no confirmaron asistencia. Entonces tengo, por ejemplo, a Janet Melissa, Rafael Antonio, Juliet Vanessa, Dana Victoria. Chicos, recuerden que deben ir al campus, a la página principal y confirmar asistencia. Para todos los tres cursos deben hacer lo mismo. Si no, quedan como interesados, pero no como asistentes. Tienen una pregunta, si el diario de campo es en español o en inglés. Bueno, para el caso de mi curso de Foreign Language Acquisition and Learning es en español. Didactics también en español. ¿Sí, profe Silvia? Sí, inicialmente pues se les dio la opción de que fuera en español, pero también si lo desean y ya lo quieren hacer en inglés porque su nivel de inglés se los permite, también se deja abierto a que lo hagan en inglés. Y profe Yuri. En el caso de nuestro curso de Methodology es en español. Está esa opción, entonces pues hay importante mencionar la redacción, ortografía, evidentemente, para que de esta manera pues sea bien desarrollado el proceso. Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Profe, una pregunta. No tengo claro dónde puedo ver las clases. Bueno, sí, pero antes de eso, perdón, voy en orden. Déjame salir. Esto aquí es de Julián Andrés. ¿En dónde me inscribo? Ya la profe Silvia mostró el paso a paso. Lo posteamos como un feedback, colocan webinar y ahí y le dan clic en inscribirme, en ese botón verde, y luego le dan clic en confirmar asistencia. Si no les aparece en el campo, al bajar a la sección de CIPAS, deben buscar en encontrar CIPAS y colocan webinar y ahí le dan clic en me interesa y ahí les va a aparecer en inscribirme. En el caso de Foreign les aparece ya de una vez para inscribirme porque lo lancé solo para el curso de Foreign para todos los estudiantes. En el caso de que tengan dificultades, por favor tomen su pantallazo, su evidencia sobre la asistencia y que se vea su nombre y la hora, ¿vale? Un pantallazo sobre su asistencia. Igualmente, Teams no genera ese registro de asistencia, pero sí es importante que lo confirmen en el campus virtual. ¿Es posible tener los links de las investigaciones que expusieron como ejemplos? Sí, Ley. Sí, yo les voy a compartir a las profes la bibliografía para que ellos las compartan con ustedes igualmente en el curso de Foreign. Vamos con otras dos preguntas y ya continuamos con la actividad de la profe Judy. Profe, una pregunta, aún no tengo claro en dónde puedo ver las clases. En el caso de Foreign, en la guía de actividades están los links de las clases de INVIT.
Ahí pueden observar las clases en la guía de la fase 2. Ahí está la tabla con los links de las clases. Y también les voy a enviar la invitación a la comunidad virtual de lengua, pero pueden ir utilizando esos insumos que ya están en la guía. En el caso de Didactics, profe Silvia, ¿en dónde pueden ver las clases? Yo se las envié por correo como insumos de observación, por correo interno del curso, y los docentes tutores también las compartieron en sus grupos de chat. Gracias, profe. Y finalizamos con estas dos preguntas. Hasley pregunta, ¿en qué parte del diario de campo se agregarían las referencias utilizadas? Profe Yuri. Gracias, mi profe. Bueno, digamos que en qué parte específicamente podrían anexarlo, en la parte de evaluación o en la parte de observación, ¿cierto? Cuando estén justificando, básicamente podemos anexar ahí las referencias. Podemos relacionarlas, evidentemente. Saily me dice que no puede confirmar asistencia en Foreign, pero sí en Didactics. Bueno, Saily, entonces toma evidencia de tu asistencia aquí al webinar. No sé si de pronto hubo un error en el lanzamiento del CIPAS, pero lo importante es que acá también podemos descargar la asistencia, pero pues traten de hacer el proceso para confirmarla, porque ya muchos de mis estudiantes sí la confirmaron. ¿En dónde se debe subir el diario de campo? Para el curso de Foreign, ustedes deben subirlo bueno, en este momento el OneDrive institucional está presentando unos problemas por cuestión de almacenamiento. Pueden colocarlo en Google Drive con su cuenta institucional y me colocan ese link de libre acceso en el trabajo final, en el caso de Foreign. No sé, profe Silvia, en Didactics, en dónde se debe subir el diario de En campo. el caso de Didactics, por favor no me envíen enlaces, porque el problema con los enlaces es que a veces no los envían públicos y se hace difícil visualizarla. Entonces, en Didactics, por favor, todo lo envían en un solo documento final. ¿Listo? El documento final debe traer incluido dentro del documento el diario de campo. En el caso de Methodology, estimados estudiantes, debe ser enviado de manera individual a través del entorno de evaluación. Sí, individual, formato, no enlaces, por favor. Profe, Yuri, finalizamos con esta pregunta para ti. Yo estoy en el curso de Methodology y me gustaría saber dónde puedo encontrar las clases para observar. ¿Puedo hacerlo de una clase que observe en el colegio donde trabajo? Bueno, en este caso, para Methodology, recuerden que estamos realizando las micro teaching, ¿cierto? Entonces, ustedes deben observar las clases de sus compañeros del curso de Methodology. Para ello, estamos llevando a cabo el agendamiento, recordemos, chicos, a través del formato de Excel. Se les envió de manera interna por el campus una segunda opción de formato, el cual pues están completando los demás compañeros por el tema del inconveniente de OneDrive que tiene la universidad en este momento. Entonces, se tomó como plan de contingencia y es a partir de ahí. Entonces, recuerden, ustedes ingresan, agendan su clase, ¿cierto? Luego, para obtener la observación o seleccionar la observación, pues hay 163 opciones de clases, las cuales ustedes van a seleccionar de acuerdo a su disponibilidad, evidentemente, pero estas clases deben ser observadas en vivo y directo para que sean partícipes de las mismas. Entonces tengan en cuenta que para Methodology no deben observar grabaciones, sino participar de ellas en tiempo real. Tatiana Zúñiga hace un comentario muy interesante. Dice, el diario de campo en la parte de las impresiones se puede sustentar lo observado, es decir, la opinión e interpretación con autores que hablen al respecto para que esto tenga más credibilidad. En efecto, Tatiana, en la sección de observaciones, describir objetivamente y claramente lo que observamos. En la sección de impresiones, nosotros interpretamos lo que observamos y sí podemos sustentarlo con autores. Estamos bien. Listo, ya creo que hacemos ya la última pregunta, profe Yuri, seguimos contigo.
¿Cómo puedo acceder a las demás clases? Apenas puedo observar las 3 primeras y en las otras me sale error en la guía de Foreign. Yuranis, por favor, describes a tu tutor porque todas tenían libre acceso. O me escribes a mí al Teams y yo verifico. ¿Listo, Yuranis? Para mirar qué pasa con tu acceso ahí a esas clases. Listo, profe Yuri. Chicos, yo sé que tienen muchas preguntas. Ya todas las dudas las aclaramos con los tutores de cada curso. ¿Listo? Escriben a sus tutores por medio de Teams para que aclaren ya dudas más específicas para cada curso. Listo, profe Yuri. Gracias, mi profe. Bueno, en aras de ir finalizando con nuestro encuentro, les invitamos a escanear nuevamente este código, por favor, es tan amable, vamos a brindar unos 5 segundos para hacerlo, 6 segundos, es tan amable. Cada uno de ustedes desde la comodidad de su casa, por favor, ingresamos y vamos a participar para... Entonces, mi profe me confirma si estamos visualizando. Sí, profe. ¿Sí, mi profe? Sí, señora. Ok, perfecto. Listo. Entonces, al ingresar, queremos terminar nuestro encuentro conociendo su opinión, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos mencionado, describan una palabra lo que es observación participante. ¿Qué aprendimos hoy, mis estimados estudiantes? Entonces, les invito, por favor, a participar. Ok, perfecto. Bueno, acá nos indican reflexión, enfoque, compromiso, investigación. Excelentes. Bueno, muy de la mano todas, ¿cierto? Aprendizaje, crecimiento, inmersión, análisis. Muy bien, gracias a todos los participantes. Invitamos a los demás a que por favor se unan y de esta manera pues brinden su opinión frente a lo que es observación participante en una palabra. Bueno, El mis código está en la profes. parte superior, porque hay algunos estudiantes que dicen que compartir nuevamente el código está en la parte superior de la pantalla. Ok. Listo, perfecto. Nos dicen investigación, análisis, inmersión. Ok. Objetividad, aprender ideas nuevas, autoconocimiento. Muy bien. Bueno, hasta el momento, las 3 principales palabras que han coincidido nuestros estudiantes: análisis, investigación, inmersión. Ok, perfecto. Muchas gracias a nuestros 150 estudiantes que hasta el momento han estado participando en el 250. ejercicio. Sí. Y tenemos asistencia de, llegamos a 1100 estudiantes. Perfecto. Bueno, mis Interesante estimados interesante que coloquen siempre la palabra investigación. Me gusta mucho porque es un método muy importante para tu y ya en muchos estudios que han realizado, también para el docente en formación, trae muchísimos beneficios. No solamente para consolidar su proyecto final de investigación para poder graduarse, sino también porque les permite desde ya hacer ese proceso que ustedes dicen ahí, reflexión, análisis, experiencia, reflexión, procesos de mejora a través de la investigación. Siempre se busca mejorar. ¿Mejorar qué? Nuestro desempeño, mejorar qué? Nuestras clases, mejorar qué? Tener una perspectiva más amplia de cómo debo ser yo como docente. ¿Qué debo tener en cuenta para hacer un buen ejercicio docente? Entonces, fíjense, profes, que sí les quedó esa semilla a los estudiantes de investigación y sí están colocando palabritas muy interesantes como aprendizaje, reflexión, análisis. Entonces, creo que sí logramos llegar a lo que queríamos, que era precisamente que reflexionaran sobre la observación participante, que es la línea de nuestros 3 cursos, con lo que inician la práctica pedagógica. Ya después van a pasar a inmersión, ya ahí sí aplicar todo lo aprendido.
Claro que Profe, sí, mi ¿algo más profe. por decir? Claro que sí, mi profe. Pues de esta manera, estimados estudiantes, les invitamos desde las direcciones de las diferentes, de sus 3 cursos en los cuales estamos el día de hoy, a ser unos docentes inspiradores, innovadores, desarrollando habilidades definitivamente investigativas. Recuerden que nuestro rol como docentes es transformacional. Entonces, esa es nuestra invitación desde las diferentes direcciones de curso. Mi profe Silvia, ¿algún comentario? Agradecerles la participación a todos. Esperamos encontrarnos en nuevos espacios de diálogo como estos y que estos ejercicios puedan mejorar mucho nuestra práctica docente dentro de todos los 3 cursos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a todos. Finalizamos ya nuestro evento de webinar. Espero que hayan tomado sus evidencias, que se hayan registrado, hayan confirmado asistencia. Y como dijo la profe Silvia, los esperamos en los próximos encuentros. Siempre les avisamos por todos los medios respecto a esos eventos que tenemos en cada uno de los cursos. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Bye bye, thanks. Bye.